Romanos 6, versículos del 1 al 14 de forma alternada. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue resucitado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, queremos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No volvemos a pecar en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a entonar el himno 188 del culto El tiempo llega. Himno número 188. De la parte número 9 del himnario, El culto y los sacramentos, por Samuel S. Wesley. Culto del 14. Recibamos a nuestro hermano estudiante de teología, Alejandro Reyes, que trae el mensaje de esta tarde: signos y sellos del pacto. Vamos a abrir, hermanos. ¿Sí se oye?
Vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Lo vamos a leer alternadamente del versículo 30 al 41. Al 41. Dice así la palabra del Señor. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí ve no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque ha descendido desde el cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Amén. Oremos, hermanos. Nuestro Rey soberano, nuestro Dios todopoderoso, nos acercamos a ti confiadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien diste, Señor, por propiciación de nuestros pecados, y el cual, Señor, nos ha dado vida eterna, nos ha dado vida perfecta, o mejor bien, una vida que jamás podíamos haber tenido, Señor, en vivir en comunión contigo y en paz contigo. Gracias por ello, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú recibas la honra y la gloria que te mereces, y que lo que aquí se hable, Señor, sea solamente tu voluntad. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos haga, Señor, edificarnos con la palabra que tú tienes para tu pueblo. Sabemos, Señor, que somos débiles, necesitamos de tu ayuda, y por eso estamos aquí, Señor. Porque ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por este día, y que bendigas a nuestros hermanos que no están con nosotros, y que también los fortalezcas en la fe que has puesto en sus corazones, y estén próximos a estar con nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos humildemente y te lo agradecemos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ya hemos oído el título del sermón, signos y sellos del pacto, vamos a introducirnos a este tema, hermanos. Corresponde, hermanos, que este domingo hagamos un alto del tema general de los sermones para el estudio de la doctrina bíblica en su expansión reformada. Particularmente teniendo como guía el Catecismo de Heidelberg, corresponde pues que avancemos un poco más en el conocimiento de la doctrina que hemos heredado, ¿sí?, de nuestros padres. Una vez que hemos visto la obra de nuestro Señor Jesucristo para nuestra redención, santificación y justificación, el interés de todo cristiano debe estar enfocado en su crecimiento espiritual, como es muy claro por todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió a los colosenses diciendo que, puesto que ha oído de su fe en Jesucristo, dice que no cesa de orar por ellos de día y de noche, para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y de igual manera, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, insta a los creyentes a creer
en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, debería sernos suficientes para mantenernos firmes en nuestra fe, es decir, para que esperemos siempre en sus promesas, sabiendo que Dios es fiel. Ninguno de nosotros debería albergar duda alguna acerca de las promesas de nuestro Señor, pues una y otra vez Dios nos muestra su fidelidad cada día, en cada momento. Sin embargo, también Dios nos muestra su misericordia, dándonos medios que ayuden a afirmar y a fortalecer nuestra fe. Nuestro buen Padre Celestial sabe que nuestra fe es débil, es pequeña, y que si no es apoyada, tendemos a dudar, a vacilar y a desfallecer. Como por ejemplo, ¿se acuerdan cuando los discípulos iban con el Señor Jesucristo en la barca y dice que se soltó una tormenta muy fuerte? Que tenían miedo porque pensaban que la barca se iba a hundir, y despertaron al Maestro, al Señor Jesucristo. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué le respondió eso, hermanos? Porque si hemos leído, vemos que horas antes había hecho un gran milagro el Señor Jesucristo. ¿Y ese milagro cuál era, hermanos? Era la multiplicación de los panes y los peces. Así de rápido se nos olvida, o nuestra fe decae. Pero como dicen, que nuestro buen Padre Celestial sabe que nuestra fe es pequeña, y siempre nos pone los medios para buscarle y confiar en Él en los momentos de dificultad y de problemas. Siendo pues nosotros propensos a dudar de las promesas de nuestro Señor, Él ha ordenado ciertos medios para apoyar a nuestra fe. Estos medios se conocen como los medios de gracia. Estos medios no son inventados por la iglesia, sino ordenados por Dios y usados por el Espíritu Santo para que podamos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, así como para que podamos recibir los beneficios de esta redención. Nuestro Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta y respuesta 88, lo expresa de la siguiente manera. Ahí tienen su catecismo, hermanos. Voy a darle lectura, síganme con los ojos, su pregunta 88, con la vista. Dice la pregunta: ¿cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? La respuesta es: los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, a los cuales Él hace eficaces para la salvación de los elegidos. La palabra, los sacramentos y la oración. Los medios de gracia que Dios ha puesto para nosotros, para acercarnos a Él confiadamente. Procedamos pues entonces, hermanos, a considerar los dos sacramentos que fueron instituidos por Cristo, que son el bautismo y la Santa Cena. Pero antes de que abordemos con detenimiento y por separado, es necesario que primero tengamos un estudio de introducción a los mismos para un correcto entendimiento respecto a su naturaleza. Es así, hermanos, que entonces la proposición es que los sacramentos son signos y sellos del pacto para nuestra edificación. Yo sé, hermanos, que todos conocemos estos, pero recordemos, hermanos, que
se nos olvida muy fácil y es necesario estarlos recordar. También hay otros hermanos que no han escuchado completamente la claridad de los sacramentos que el Señor ha instituido. Puesto que los sacramentos nos son dados como medios de gracia, como hemos dicho ya antes, para ayudar a nuestra fe, es necesario entonces que respecto a ellos tengamos un claro entendimiento escritural para que sepamos con qué propósito los instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y así podamos dar un uso adecuado de los mismos, porque ignorando esto, por un lado se ha llegado al sacramentalismo. La Iglesia romanista estima los sacramentos tener el poder por sí mismos de impartir gracia a quienes lo toman, incluso sin la presencia de fe. Y por otro lado, el de considerarlos como un solo memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, particularmente lo que es la cena del Señor. Entonces, vamos al primer tema, definición de los sacramentos. Juan Calvino, en su libro de la institución de la religión cristiana, nos define un sacramento en las siguientes palabras: es una señal externa con la que el Señor sella en nuestras conciencias las promesas de su buena voluntad para con nosotros, a fin de sostener la flaqueza de nuestra fe y de que atestiguemos por nuestra parte la piedad y reverencia que le profesamos. Asimismo, el Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 66, siguiendo a Calvino, nos da una definición de los sacramentos en las siguientes palabras. ¿Qué son los sacramentos?, pregunta. Y la respuesta, parte de ella, dice: son señales sagradas y visibles y sellos instituidos por Dios para hacernos declarado mejor y sellada por ellos las promesas del Evangelio. De estas dos citas, hermanos, entonces diremos lo siguiente. A. Los sacramentos son signos del pacto. Los sacramentos no tienen la intención de atraer la atención del creyente hacia sí mismo, como si estos fueran quienes, en razón de alguna virtud inherente, nos imparten la salvación. Ellos son signos del pacto. Su propósito no es atraer la atención a sí mismos, sino dirigir la atención del creyente más allá. Su propósito es que el creyente, cuando contempla los sacramentos, sea llevado por una piadosa consideración, y esto obra por parte de la palabra predicada, a la cual siempre están ligados, y a contemplar los sublimes misterios que se encierran en ellos, como leímos Romanos y como leímos Juan, ¿no? En palabras de San Agustín, el sacramento es una forma visible de una gracia invisible. En otras palabras, los sacramentos son una representación por medio de ciertos elementos de uso cotidiano, como son el agua, el pan y el vino, como elementos que visible y simbólicamente señalan a ciertas realidades espirituales. Es por ello por lo que no cualquier elemento o cosa puede ser usado para este fin. En el caso del uso del agua en el bautismo, este elemento de uso común se adapta muy bien a la verdad espiritual que se quiere hacer referencia, que somos lavados de nuestros pecados en Cristo Jesús y somos unidos a Él. Asimismo, el pan y el vino son de uso adecuado para la realidad espiritual que hace referencia a que somos comprados por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y B, los sacramentos son sellos del pacto, porque ellos confirman a quienes los reciben y quienes reciben las promesas del Evangelio. Como ya lo hemos dicho, los sacramentos y los elementos usados en ellos no tienen la virtud en ellos mismos,
Si así fuera, estaría fuera del lugar llamarles símbolos y sellos, porque serían la realidad misma. Los sacramentos sellan para aquellos que los reciben las promesas que tiene el Evangelio. Tomemos un ejemplo. En el caso de Abraham, lo que relata el apóstol Pablo en Romanos 4. Cuando pregunta sobre la forma en que fue justificado Abraham, dice: ¿acaso Abraham alcanzó justicia por la circuncisión? La respuesta es no. Abraham fue justificado por creer con fe la promesa del Señor que le daba, y la fe le fue contada por justicia. Por lo tanto, ya estaba justificado Abraham antes de recibir la circuncisión. Luego entonces, ¿qué función tiene la circuncisión? Le fue dada a Abraham como sello del pacto. Entonces, ese es la sangre del bautismo, ¿sí? El sello del pacto, ¿sí? Así pues, hermanos, no debemos poner nuestra esperanza en los sacramentos en sí mismos, como si ellos nos imparten la virtud de la gracia que les fuera inherente. Más bien debemos estimarlos como señalando más allá de sí mismos a las realidades espirituales que nos son anunciadas en el Evangelio, las cuales nos son confirmadas por estos mismos sacramentos, para mantenernos siempre en santa y piadosa manera de vivir para la gloria de Dios. Entonces sabemos que los sacramentos no son salvíficos, son un medio para un fin. Y esto nos lleva entonces al segundo tema. Nos anuncian las promesas del Evangelio, de estos sacramentos. La segunda parte de la respuesta a la pregunta 66 del Catecismo de Heidelberg dice: a saber que la remisión de los pecados y la vida eterna por aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz se nos da de gracia no solamente a todos los creyentes en general, sino también a cada uno en particular. En estas palabras se nos dicen que dos cosas son las que son declaradas y selladas en los sacramentos. Primero, la remisión de nuestros pecados, y segundo, la vida eterna. Y estas dos cosas están enfocadas en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El creyente es bautizado en la muerte de Cristo. Romanos, lo acabamos de leer, 6, 3 y 4. Dice: y en el sacramento de la cena del Señor es también la muerte del Señor la que es anunciada. Dice 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, retrocediendo a los temas que no son previos a los sacramentos, tenemos la redención, la santificación y la justificación. Todos ellos nos enseñan cuál es la condición del hombre sin Dios. A causa de la caída, la condición del hombre es de condenación. Habiendo sido creado el hombre perfecto para poder vivir en comunión plena con su Creador, este prestó oídos a la serpiente, que le instó a rebelarse contra el que lo creó y que es el Señor de todo. La consecuencia de esta rebeldía es que el hombre está bajo sentencia de muerte. Tal fue la advertencia del Señor antes de la caída, que le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El profeta Ezequiel, hablando de esta situación del pecado, de la caída, dice: el alma que pecare, esa morirá.
Y el apóstol Pablo, en su ya conocido texto de Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Por todo esto queda de manifiesto, hermanos, claramente que el hombre no puede salvarse a sí mismo, aunque sea el hombre más listo, inteligente o sabio de la tierra. No puede salvarse a sí mismo. Necesita un Salvador. Necesita un intermediario. Y eso solamente es Cristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Por todo esto queda de manifiesto claramente que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Es en ese contexto en el que resuenan las buenas nuevas de salvación. El Dios soberano, que también es Dios de toda misericordia, manifestó al pecador su benevolencia al proveerle un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien vicariamente fue a la cruz para que los que estaban muertos en sus delitos y pecados fueran llamados de muerte a vida. El papel vicario de Cristo es claramente representado en las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en su capítulo 6 que acabamos de leer. Y esto nos es puesto tan claramente ante nuestros ojos por los sacramentos. Primero, los sacramentos, como son signos y sellos de la remisión de nuestros pecados. La verdad espiritual que nos es claramente puesta ante nuestros ojos es que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo nos es dada la remisión de nuestros pecados. Cuando el ángel visitó a María para darle la buena nueva del nacimiento de su hijo, ¿qué le dijo? ¿Qué nombre le tenía que poner al niño? ¿Por qué? Él salvará a su pueblo de su pecado. Y Lucas 2:11 dice a los pastores, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La obra de Cristo fue una obra vicaria, es decir, una obra que se hizo en representación y a favor de los pecadores a quien vino a redimir. Es por ello que estos versículos de Romanos 6, el apóstol Pablo escribe que los que hemos recibido la gracia de Dios hemos muerto juntamente con Cristo cuando Él murió en la cruz. Dice la Escritura, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esta es la verdad espiritual que nos es presentada claramente en el sacramento del bautismo, que en Cristo Jesús hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Dios, por lo que ahora todos nosotros debemos andar en vida nueva, pues ya no estamos más bajo condenación, sino hemos pasado de muerte a vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Segundo, los sacramentos son signos y sellos de la vida eterna, la cual recibimos por gracia. En los sacramentos, particularmente en la Cena del Señor, nos es presentado tan vívidamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para perdón de pecados, para enseñarnos que en Él tenemos vida y vida eterna. Pues el texto bíblico dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y luego, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pero ¿cómo puede ser ciertísimo esto? ¿Cómo puede ser tan clara esta realidad? ¿Sí? ¿Cómo puede estar bien seguro lo que estamos diciendo y lo que estamos creyendo? Esto nos lleva al tercer tema, la obra del Espíritu Santo.
Finalmente, hemos de decir que ningún provecho obtendríamos si los sacramentos, si no estuvieran también acompañados por la operación del Espíritu Santo. La pregunta 67, que sigue a la definición de los sacramentos, nos dice que el fin de la palabra o del Evangelio y los sacramentos es llevar nuestra fe al sacrificio de Cristo cumplido en la cruz como el único fundamento de nuestra salvación, y que en ambos obra el Espíritu Santo. Los sacramentos, hermanos, son la expresión visible de lo que el Evangelio expresa de forma audible. Para la fe cristiana es de suma importancia la palabra predicada, porque no hay otro medio que por excelencia nuestro Señor haya puesto para llamar al pecador al arrepentimiento y a la conversión. El Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la tarea de salir a las naciones para llevar las buenas nuevas de salvación, pero también estableció la predicación de la palabra como medio por excelencia para edificar a su iglesia, y la obra del Espíritu Santo es el sello crucial, porque de otra manera no habría comprensión en los oyentes. El principio es este: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y añade Pablo en Efesios 2:8, y esta fe es un don de Dios. Entonces, si hemos creído, es porque Dios ha puesto fe en sus promesas y en su palabra. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 de los Hechos, la predicación del apóstol Pedro? Dice textualmente que se burlaban del apóstol Pedro, pero cuando les habló de quién era Jesús, de que Dios lo había mandado, que él era el intermediario para la salvación de la humanidad, dice que se compungieron de corazón. Y esa obra de que reconozcas quién eres y lo que has hecho y lo que has fallado, solamente la puede hacer el Espíritu Santo. ¿Qué haremos, hermanos, entonces? Díganos. Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense cada uno de nosotros en el nombre del Padre, para que poder recibir el poder del Espíritu Santo. Por el Evangelio somos enseñados y llevados a Cristo. En los sacramentos el Señor Jesucristo nos es presentado de manera visible, mostrando la obra de redención que ha sido obrada por nuestro Dios para nuestro bien. Como hemos dicho, los sacramentos son la expresión visible y palpable de la gracia de Dios por nosotros, para que aprendamos que nuestra salvación depende única y exclusivamente del sacrificio único y perfecto ofrecido por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan Calvino lo expresa de esta manera. Para que la palabra no hiera en vano nuestros oídos y los sacramentos no sean expuestos en vano ante nuestros ojos, muestra que Dios, quien habla en ellos, suaviza la dulzura de nuestro corazón, a nuestro corazón, y lo prepara para que preste a la palabra de Dios la obediencia debida. Finalmente, traslada aquella palabra y los sacramentos de los oídos al alma. Y el Catecismo Mayor de Westminster, en su pregunta 161, dice: los sacramentos vienen a ser eficaces de salvación, no por algún poder que haya en ellos, ni por virtud alguna derivada de la piedad o intención de aquel que los administra, ¿no?, sino solamente por la operación del Espíritu Santo,
y las bendiciones de Cristo que los instituyó. Entonces, como siempre hemos dicho, fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el Evangelio de Juan, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, nuestra fe tiene un verdadero fundamento, una verdadera realidad. No hemos creído en vano, hermanos. Dios ha puesto en nuestro corazón su don inefable. De lo dicho, pues podemos concluir esto, hermanos. Primero, los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo para provecho nuestro, pues el Evangelio que nos es predicado y que anuncia a Cristo y a este crucificado para perdón de nuestros pecados, nos es presentado de manera muy vívida ante nuestros ojos para ayudar a nuestra rudeza y fe, para que nos enfoquemos en la gracia que nos es dada los que una vez vivimos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Cuán agradecidos debemos estar con Dios por una bendición tan grande. Segundo, nunca nuestra fe debe estar esperanzada en los elementos de los sacramentos, sino en las verdades espirituales que a través de ellos nos son anunciadas, porque los elementos en sí mismos, si no fueran acompañados de la operación del Espíritu Santo, no tendrían ni tienen ninguna eficacia. Y tercero, sabiendo todo esto, ¿cómo es posible que haya personas que dicen creer en nuestro Señor Jesucristo y no buscan el bautismo? ¿Cómo es que cuando somos llamados a la participación de la cena del Señor no asistimos? Esta es una grave desestimación de los medios que Dios ha establecido para impartirnos su gracia. Entonces, como decían aquellos de la predicación de Pedro, entonces, ¿qué haremos, hermanos? Como dice la Escritura, debemos buscarlos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Porque ese es un mandamiento de Dios. Dios así lo estableció. Y ya lo que Dios dice, se tiene que hacer. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu santa palabra. Porque si bien es cierto, Señor, había a veces, Señor, en nuestra mente la inseguridad y la duda, Señor, de verdaderamente si son eficaces estos sacramentos. Si hay otros, Señor, otros hombres, personas que aman lo que creen y tienen hasta la voluntad de hacer cualquier cosa por lo que creen, ¿por qué nosotros no podemos ser tan capaces de aceptar lo que tú dices? Reconocer que solamente hay un camino, reconocer que solamente en Jesús está la plenitud de la vida, reconocer que tú lo único que deseas para nosotros es bien, Señor, pero por la dureza y la rudeza de nuestro corazón, a veces, Señor, pagamos las consecuencias de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a estar confiados en tus promesas, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú eres nuestro Dios soberano, tú eres el Todopoderoso, y estás de nuestro lado. Eso es lo que debería de hacernos más fuertes cada día. Pero sí, Señor, sí somos hombres débiles y frágiles. Ayúdanos. Pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para escudriñar tu palabra, para saber que en ella están todas los tesoros del conocimiento y de la sabiduría,
para poder caminar firmes y seguros en este tu reino, Señor, y poder dar testimonio de la luz y de la verdad a la cual nos has llamado. Ayúdanos, Padre, fortalece nuestra fe por medio de tu palabra, y que todo lo que hagamos en esta semana sea nada más de un solo pensar, de darte gloria y honra. Amén. Gracias, Señor, por todo, en el nombre precioso de Jesucristo. Te lo pedimos y te lo rogamos humildemente, Señor. Amén. Amén. Respondamos con el himno número 192, las huestes del rey, las huestes del rey. Himno número 192. De la parte número 9 del himnario, el culto y los sacramentos, música por Adam Gaben en 1916 y traducido por G. Morales.